Vamos a hablar hoy de Alessandro Barata y su política criminal alternativa, en la que plantea que el derecho penal debe ser un muro que haga imposible la violación de los derechos humanos. Y los derechos humanos, también un actor fundamental en el ejercicio del derecho penal para que no haya abusos ni lesiones a los derechos mismos de las personas. Él fue uno de los primeros que planteó los principios del derecho penal mínimo en el derecho penal. Y nosotros los vamos a plantear dependiendo solo de la parte extra sistemática, es decir, de la parte que está fuera del derecho penal, para ver cómo propone él la solución o la menos gravosa decisión en cuanto a los problemas sociales. Entre esos principios extrasistemáticos están los de discriminalización o descriminalización, que no haya criminalización de todo y que en cambio existan vías diferentes para solucionar el conflicto fuera del derecho penal. El primer principio se llama el de no intervención útil, en el sentido que se tiene que permitir la diferencia social, permitir que todos puedan acceder al derecho y no sean perseguidos por el mismo por condiciones de raza, idioma, situación social, religión o cualquier otro elemento que pueda funcionar como criminalizante por parte de la autoridad. Entonces, entre más campos se le dé a esa aceptación de la pluralidad, habrá necesariamente menos conflictos, porque hoy muchos de los derechos establecidos y publicitados en la vida social prohíben muchísimos de esas conductas que sabemos todos no es posible seguir persiguiendo, como es el caso del ejercicio libre de cualquier manifestación de carácter sexual o que tenga que ver con la decisión de cada persona para ser madre o no y tener la libertad de esa independencia y autonomía que nos debe proteger a todos y que el derecho no debe ser el primero que lo viole y el primero que inhiba esa necesidad de las personas de ser como son. El siguiente principio es el de politización de los conflictos. Y en esta politización se busca que haya una solución no penal por medio de acuerdos, llegar a conciliaciones. Hoy el derecho penal en México, 30, 40 años después de que esto lo propusiera Barata, están pues en la línea de no penalizar todo y que antes que entre el derecho penal a ese camino sin salida que es el procedimiento penal, se pueda llegar a acuerdos por parte de las partes. El principio de conservación de las garantías formales. Este es otro en el sentido de que por más que lleguemos a acuerdos con otras personas, no debemos aceptar y no se puede aceptar por el sistema que el acuerdo viole o dañe derechos de las personas o abuse de esas personas para llegar al acuerdo. Otro principio serían ya el segundo bloque de esos principios sistemáticos que habla de la metodología para la construcción alternativa de las soluciones a los problemas. En este caso tenemos el principio de sustracción metodológica de los conceptos de pena y de criminalidad. Es decir, para que metodológicamente podamos sacar del derecho penal muchos delitos, podría simplemente cambiarse la narrativa de cómo se va a ver, sin pensar que hay un delito, que hay un delincuente o que hay una víctima. Entonces se pensaría sin tener en cuenta el derecho y sí
la necesidad de las partes de acordar y de salir de un problema. Si esto se permite, se narra distinto el problema. Se dice, no, aquí hubo tal acción, tal conducta y hubo un daño, sin necesidad de que haya habido una acción violenta, una acción legalmente prohibida y por lo tanto debe haber una pena contra esta persona. Si se piensa de otra manera, si se compone su narrativa con otras palabras, fuera del derecho penal, habría una solución sin llevarla a los cauces tortuosos del derecho. Otro más es el de los problemas que tienen socialmente muchos individuos por elementos políticos. Es decir, en muchos casos hay ya soluciones políticas ya anteriores. Y entonces, en vez de volvernos a crear un juicio para solucionar todo, se debe ver cómo se solucionó ese conflicto antes. Pensemos en los conflictos universitarios que son muy comunes. ¿Cómo solucionar un problema de que los alumnos se rebelan contra el rector, hacen pintas, hacen daños, destrozos? Y en vez de que todos estos sean llevados a la cárcel por, incluso a todos ellos los marcan como terroristas, con una pena de 70 años, cosa que es absurda. Entonces, cuando los delitos tienen carácter político, como este caso, hay necesidad de buscar alternativas. Y esas alternativas serían solucionándolos también fuera del conducto penal, con base en otros acuerdos que hayan tenido en otras circunstancias, casos similares, para que se apliquen las mismas reglas y se pueda descriminalizar, evitar la sanción para mucha gente. Otro es el principio de la prevención. El principio de la prevención de plano nos impone que el derecho debe servir como un proactivo que genere prevención y que genere condiciones de existencia vitales de primera clase, de la mejor clase posible según la nación y las circunstancias económico-políticas de una comunidad, para que de ahí se pueda llegar a acuerdos y no haya necesidad de la violencia punitiva, sino de la acción previa del Estado para mejorar las condiciones sociales en cualquier parte de su territorio donde se gobierna. Y por último, tenemos la articulación autónoma de los conflictos y de las necesidades reales. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos los ciudadanos ser dueños de nuestro problema, que no intervenga necesariamente el derecho penal, sino que podamos primero ser dueños de conducir el problema o el conflicto de una manera amistosa, de una manera posible para no llevarla dentro del derecho penal. Y entonces que los actores del problema y del conflicto se vuelvan sujetos activos de su solución y quitarlo de el derecho que en realidad tiene una visión diferente a las necesidades de las partes e impone su autoridad sobre los demás. Esta pues sería el principio de articulación autónoma de los conflictos para recuperar al ciudadano frente al poder del Estado. Esta es pues una pequeña fórmula, son pequeños pincelazos, pero que ayudan a pensar el derecho sin el derecho. Muchísimas gracias.